Carolina Paredes. Señor prefecto, mi pregunta es, ¿cuál es su plan de gobierno para con los niños? Carolina, no hay un plan de gobierno para niños, hay un plan de gobierno para la provincia de Pichincha, para sus hombres y mujeres. Hay una agenda de inclusión social donde velamos porque se garantice el respeto de los derechos de los grupos vulnerables y obviamente el grupo de los niños es fundamental. Pero quiero recordarte que tenemos un programa de salud básicamente dental que le llamamos Kiru, que quiere decir diente en quichua, que queremos dar salud dental a todos los niños de la provincia de Pichincha de las escuelas fiscales. Tenemos fluorización, tenemos limpieza, tenemos calzas, tenemos una serie de cosas que garantizan la salud dental de nuestros niños y niñas de la provincia. Vamos a construir los campamentos vacacionales en este próximo mes, que atenderemos a más de 10,000 niños. Pero sobre todo hay programas que tienen que ver con el cuidado desde los niños de edad de guardería con los bebés. Hay 30 de ellos que los estamos cubriendo, son en total 1,160 niños que estamos cubriendo con las atenciones. Como debe mantenerse esa atención a los niños, con el cariño debido, con la garantía de su nutrición, con la garantía de sus derechos. Igualmente tenemos un programa de erradicación del trabajo infantil, lo hemos empezado en Puerto Quito. 400 niños ya no tienen la obligación del trabajo, tienen su derecho a la recreación, tienen el derecho a la vida. Así es que te repito, hay un programa de gobierno y obviamente nuestros niños son una de las prioridades. La Unidad Móvil de la Mujer recorre la provincia brindando atención médica gratuita a las mujeres. En estos recorridos puede encontrarse con historias de vida impactantes, con historias destacadas como la que queremos presentarles a continuación. Estamos en el sector de Solano. Vivo aquí arrendando ya 4 años. Vivo con mi esposo, mis hijas y yo. Tengo 2 niñas y un niño. Mi hija va a los 14 años, mi niña tiene la otra 11 y mi varón tiene 3. Con el sueldo de mi esposo nomás estamos ahorita porque ahorita no puedo trabajar yo, me toca esperar a que nazca mi nena y para poder empezarle a ayudar yo también. Sí, es muy difícil, pero hacemos unos ajustecitos ahí, donde comen, como dice uno, comen 4. Hay días que tengo, hay días que no tengo, pero igual, o sea, Dios me da cada día, como digo, un pan para ellos y eso es suficiente y le agradezco a Dios que tengan un pan que llevar a la boca. Este embarazo llegó como quien lo podría decir sin esperarse, nadie lo planificó. Llegó porque tal vez algún método me falló, entonces, pero bueno, con la bendición de Dios está aquí, no es un hijo más que Dios me lo ha mandado y será el último también, pues. No, al principio no me hice chequeos médicos, porque no sabía que estaba embarazada hasta los 3 meses, cerca de los 4 meses. Era un periodo normal, eso digo yo, nunca tuve síntomas de embarazo, o sea, tenía un periodo normal. Y como yo siempre he tenido sangrados así abundantes, entonces yo creí que era un sangrado más. Entonces, cuando yo me fui a hacer chequear, me dijeron que estoy embarazada y estoy a punto de perder a mi hijo. También porque como yo trabajaba, el tiempo a veces no me daban permiso, no podía salir, entonces no me los realicé. Entonces, ahora que ya encontré la unidad móvil de la mujer, me los realicé y me detectaron que tengo preeclampsia. Tengo la presión alta, me recomendaron que no tengo que comer mucha grasa, mucha sal y me mandaron mucho reposo. En esta ocasión ha venido la señora Cecilia Lozano a realizarse su control prenatal en vista de que a la falta de tiempo no se lo había realizado, llevando consigo respectivos efectos secundarios por la falta de control prenatal. En ella hemos realizado exámenes de laboratorio, ecografías, para ver en qué condiciones se ha desenvuelto su embarazo. Se ha podido dar y resolver sus patologías con su respectivo tratamiento. Al revisarme, la doctora me dijo que también encontraba en mi útero unas células como medias cancerígenas, en las cuales me tenía que realizar exámenes para seguir un tratamiento normal, para que pueda tener mi útero, o sea, ¿cómo se podría decir? Para que no pueda llegar al cáncer de útero a través de esas células. Entonces me dijeron que apenas nazca mi hija, tengo que cauterizar mi útero en primer lugar.
para que no siga proliferando esas células y no puedan quitarme el útero. En un centro particular cuesta muchísimo los exámenes. El chequeo igual cuesta bastante. Entonces una unidad móvil es una ayuda porque nosotras vamos y nos podemos atender, hacer los exámenes, no nos cuesta nada. Nos realizamos y sabemos que estamos bien. Y me parece muy bueno, es un beneficio muy bueno para nosotras las mujeres. Al saber que estamos embarazadas, o sea, deberíamos realizarnos primerito exámenes, chequeos y no descuidarnos y pensar que que no pasa nada, va a ser un embarazo normal. Eso no deberíamos hacer. Ahí están las consecuencias, eso digo, tal vez me hubiera enterado antes, tal vez, pero bueno, el caso es que todavía tengo tratamiento y puedo sobrellevar esto. Se llama Dana Valentina, porque a pesar de todo está luchando por su vida, por llegar a este mundo. Después de todas las complicaciones que he tenido, hemorragias, sangrados, nada le ha detenido y está aquí. Siento que mi hermana es como un pequeño capullo que se va a abrir y va a traer felicidad a este mundo. Amigos televidentes, buenas tardes. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. El pasado 17 de febrero, el Ecuador eligió a las nuevas autoridades para que nos gobiernen y nos legislen. Es por eso que aquí en Vive Pichincha hemos invitado a la doctora Paola Pavón. Paola, bienvenida a Vive Pichincha. Gracias, Giovanni. Un saludo a toda la gente que nos mira. Se acabó ya un periodo, eres asambleísta reelecta por Pichincha, entonces, ¿cuál es el balance del periodo anterior y cuáles son las perspectivas para estos nuevos 4 años? Mira, Giovanni, yo creo que la asamblea es un espacio de aprendizaje muy importante. Uno se da cuenta que son muchas temáticas las que se manejan en la asamblea. Tuvimos una oportunidad maravillosa, por ejemplo, de aportar en el Código de Descentralización. Yo venía de una experiencia de juntas parroquiales, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, y el poder jugar un rol desde la asamblea en beneficio de los gobiernos locales, definiendo las reglas de juego para las competencias, definiendo las reglas de juego para las transferencias económicas, fue un papel fundamental. Temas como la Ley de Economía Popular y Solidaria, que hoy están permitiendo, por ejemplo, que el gobierno de la provincia de Pichincha tenga una dirección de economía popular y solidaria y esté aterrizando estas políticas públicas ya de manera local, son avances que lo hemos logrado gracias al apoyo y a la contingencia de la asamblea anterior. Entonces, un espacio de aprendizaje, yo creo que un espacio en donde aportamos muchísimo para desarrollar esos derechos y esas garantías que aprobamos en la Constitución de Montecristi y que tienen que estar en una legislación secundaria. Correcto. Precisamente de esta etapa del trabajo con la comunidad, del trabajo con las juntas parroquiales que hizo Paola Pavón, no se conoce mucho, no se ha hablado mucho en los medios de comunicación, entonces nos gustaría saber más cómo nace este trabajo justamente con la gente. Y mira, y posiblemente no se conoce mucho porque cuando uno llega a la asamblea tiene la posibilidad de representar a la gente, a la ciudadanía, empieza, digamos, la etapa pública, pero hay una etapa pública anterior también, y digo una etapa pública porque es una etapa de relación con la ciudadanía. Yo tuve la suerte y siempre lo he dicho y lo digo públicamente, el gobierno de la provincia de Pichincha para mí fue una escuela. Yo aprendí a hacer política con los gobiernos parroquiales. Hubo una coincidencia, cuando yo entré como funcionaria al gobierno de Pichincha, se inauguraban las juntas parroquiales como gobiernos autónomos descentralizados. En ese tiempo habían más juntas parroquiales, teníamos el cantón de Santo Domingo de los Áchilas como parte de la provincia, ahora somos solamente 8 cantones, actualmente solo 53 gobiernos parroquiales. En ese tiempo eran casi 58 gobiernos parroquiales con los cuales fuimos haciendo camino al andar. Ellos empezaron a tener ley, a tener reglamento, empezamos nosotros desde el gobierno de Pichincha a hacer un fortalecimiento, y eso me permitió primero conocer la provincia, conocer la realidad de Pichincha, conocer las grandes necesidades que hay, a pesar de que hay un discurso que disfraza, un discurso aparentemente centralista que disfraza las necesidades también de sectores nuestros que han estado marginados, que fueron marginados por mucho tiempo. Obviamente hoy ver la realidad de Pichincha de hace 10 años hay una diferencia notable. Primero por una gestión provincial que yo creo que juega mucho, pero también por el papel de los gobiernos parroquiales. O sea, yo ahí sí defiendo. Los gobiernos parroquiales llegaron a
hacer el Estado en tu territorio y por lo tanto tenías la posibilidad de pedir obras, tenías la posibilidad de gestionar con el municipio, con el gobierno provincial, sentir que hay una responsabilidad del Estado más cerca de tu casa. Y de facilitar el acceso también, ¿no?, de la comunidad hacia los gobernantes, obviamente. Totalmente, y de hecho hoy en el Código de Descentralización, a partir de la nueva Constitución, logramos que las juntas parroquiales tengan competencias claras y tengan recursos, porque eso es un tema que no se lo ha publicitado. Antes del Código de Descentralización, las juntas parroquiales tenían que mendigar en el Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto. Y cuando recuerdo esto, hay compañeros en la zona rural que dicen, sí, pero todavía nos hace falta recursos. Claro. Sabemos que todavía faltan recursos. Hay mucho abandono y por lo tanto mucho recurso que invertir, pero sí hay una diferencia entre lo que pasaba antes de Montecristi y lo que está pasando ahora con los gobiernos parroquiales. Son gobiernos, tienen presupuesto, tienen transferencias al igual que los municipios y los gobiernos provinciales, tienen personal, han asumido también hay unas tareas administrativas y eso ha obligado que también ellos vayan perfeccionándose, vayan estudiando, vayan capacitándose y el gobierno de Pichincha ahí ha sido clave. En este territorio ha sido clave en acompañar a las juntas parroquiales. Es decir, usted puede afirmar que usted conoce íntegramente a Pichincha, tanto territorialmente como las necesidades de la gente. Mira, yo siempre digo que soy una chagra con mucha suerte. Yo soy ibarreña, como muchos de los chagras que llegamos a Quito, llegamos con esa posibilidad de hacernos un futuro, de forjar un futuro y yo siempre lo digo, Pichincha ha sido muy generosa conmigo, yo tengo hoy la suerte de representar esta provincia, una provincia tan diversa. Cuando tú miras Pichincha puedes, como dice su eslogan, vas desde las nieves perpetuas del Cayambe, vas al noroccidente de Pichincha, tienes un Mindo que es una propia biodiversidad ahí y sí, yo puedo decirte que conozco Pichincha, conozco bastante por mi trabajo, conozco esos lugares turísticos que hoy los están promocionando, conozco también la pobreza y también la otra cara de la moneda, ¿no? Y creo que hemos avanzado muchísimo cuando empezamos a trabajar. Uno de los temas que más me impactó en Pichincha fue, por ejemplo, la precariedad de las escuelas unidocentes. La primera tarea que yo tuve como funcionaria fue levantar unas aulas prefabricadas para escuelas unidocentes. Y estas cosas que te cuentan que los niños en el piso reciben clases con bancos de madera, con tarritos de pintura, parecía un mito. Pero en Pichincha hace 15 años era una realidad. Y son historias de vida que a uno le impactan y le marcan, ¿no? Yo siempre digo, si en el país tuviéramos políticos que antes de hacer política habrían pisado un poco más de lodo y habrían pisado un poco más de la realidad, créeme que habría menos corrupción, habría más compromiso, se pensaría siempre en el bienestar colectivo. Porque además se lo vive, ¿no?, en carne propia también. Y al final asumes una corresponsabilidad, o sea, no puedes poder hacer política pública, legislar, hacer leyes, si no recuerdas que a esa población es la que tienes que llegar. Entonces, yo creo que lo más importante de mi trabajo en Pichincha, mi trabajo anterior a la Asamblea ha sido darle el sentido. El poder y la política tienen que permitirte que mejore la calidad de vida de la gente. Es la gente la que está en el medio y al final todos coadyuvamos desde los gobiernos autónomos descentralizados, desde el Ejecutivo, desde las funciones como la justicia, desde la Asamblea, ir mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos. Y en ese sentido, ¿cómo le ve Paola Pavón al Ecuador y principalmente a Pichincha en los próximos 4 años? Mira, voy a contestar desde la mirada de Pichincha. Siempre hemos hablado de Pichincha hacia el Ecuador. Siempre hemos dicho de Pichincha para el Ecuador. Cuando se decidió asumir el reto del Toachi Pilatón, decíamos energía de Pichincha para el Ecuador. Cuando se asumió la tarea, por ejemplo, de todas las centrales hidroeléctricas en la cuenca del Guayabamba, la idea era energía de Pichincha para el Ecuador. Cuando se hizo el plan de alfabetización, que ahora es asumido a nivel nacional, tú te das cuenta que has marcado una hoja de ruta. Cuando empezaste con temas como el apoyo a la producción para los gobiernos provinciales, te dabas cuenta que de Pichincha hacia el Ecuador estabas construyendo un aporte. Lo de la ampliación
de la ALOAC Santo Domingo a 4 carriles es un aporte que lo hace el gobierno de Pichincha, que lo hace con talento nacional y que lo hace para mejorar las condiciones viales en el país. Es la primera arteria que nos comunica entre la sierra y la costa y que permite la comercialización. Entonces, temas como esos nos hacen entender que Pichincha es más que una provincia. Pichincha es el centro del país que nos permite irradiar condiciones de desarrollo para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en ese sentido creo que tiene muchos retos, ¿no? Uno de los temas que por fin va a ser una realidad, por ejemplo, es el canal de riego Tabacundo, que no solamente es un tema de beneficio para la zona donde está el canal, sino que es una muestra de que los gobiernos provinciales pueden asumir el tema de riego en sus provincias. Cuando hacíamos las nuevas competencias nos decían es un tema difícil para las provincias. Pichincha lo está haciendo, por lo tanto lo pueden asumir los gobiernos provinciales. Pero además una obra que estuvo abandonada aproximadamente 10 años, me parece, ¿no? Una obra con problemas, además con problemas jurídicos, una obra abandonada, mucha inversión desgastada, y creo que la voluntad del presidente Correa y obviamente la voluntad política del prefecto Baroja desde el gobierno de la provincia ha permitido que sea una realidad. Y en esa lógica, con esta Pichincha hacia el país, se inscribe el nuevo reto del país. Yo creo que el Ecuador no es el Ecuador de hace 6 años. Yo te puedo garantizar que he podido recorrer no solamente Pichincha, sino otras provincias y sentir el cambio fundamental. Y el cambio fundamental no solamente está en las vías. A veces creemos que el mayor aporte ha sido el eje vial, el mayor aporte ha sido el cemento y la infraestructura. El mayor aporte ha sido generación de empleo y condiciones dignas para generar la obra pública. Por ejemplo, en campaña los candidatos decían, vamos a generar empleo, y cuestionaban la inversión pública, ¿no? Decían, hay que ahorrar porque no sabemos qué nos puede pasar en el futuro, pero el mejor mecanismo de generar empleo es con obra pública. Entonces creo que la obra pública, esa infraestructura que vemos, ha llevado trabajo, ha llevado dignidad, ha permitido mejorar las condiciones de vida. Creo que la apuesta por educación y salud es clave. O sea, si nosotros no tenemos un nivel de educación que además no sea la educación únicamente de paso a la escuela, paso el bachillerato, voy a la universidad, sino una educación que te permita generar tecnología, no vamos a crecer como país. Es el desarrollo de los seres humanos, además. Así es. Lamentablemente, nuestro peor enemigo es el tiempo. El mensaje final para todos los pichinchanos que nos escuchan, la gente del sur de Quito, que es la que a la final votó, ¿no?, por Paola Pavón. Bueno, yo en esta ocasión fui electa por el Distrito Sur, es el distrito más grande de Quito, son más de 800,000 habitantes y por lo tanto un saludo siempre a ese sur generoso, ese sur que nos ha permitido hoy representarles en la asamblea. Y como mensaje final, invitarles a los pichinchanos que conozcan Pichincha. Hoy conocí uno de los últimos programas del gobierno de la provincia, que son los paseos familiares, los paseos comunitarios. Comuníquense con el gobierno de la provincia, conozcamos Pichincha. Pichincha es un encanto y nos va a permitir construir algo que todavía está en deuda, la identidad de los pichinchanos y de las pichinchanas. Muchas gracias. Paola, muchas gracias por haber venido acá a Vive Pichincha y éxitos de sus fusiones en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Giovanni. Nosotros continuamos con el programa. Si usted tiene comentarios o sugerencias, contáctenos a la dirección electrónica vive@pichincha.go.es y en Facebook nos encuentra como Vive TV. La próxima semana llevaremos a sus pantallas más sobre esta hermosa provincia. No se lo pierdan.